Jamás estuve en Medellín o en Cali, como la serie esa que se dice. No lo conocí. Y él fue posteriormente muerto. Cuando yo estaba en la cárcel, le murió. No existe SARS. No existió eso. Nunca existió carteles en Guadalajara. ¿Quién sabe ahora? 8 de abril de 1989. Guadalajara, México. La puerta de una residencia en la colonia Cosmos se viene abajo sin previo aviso. Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano, es arrestado frente a su esposa e hijos. No hay resistencia, no hay violencia, solo el fin de una era. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que retroceder 43 años, hasta un modesto rancho en Bellavista, cerca de Culiacán, Sinaloa. Es 1946, y en el hogar de los agricultores Ramón Félix Sánchez y Justina Gallardo Gastelum, nace el que sería el noveno de sus hijos, Miguel Félix Gallardo. A diferencia de muchos en su posición, el joven Miguel tuvo acceso a una educación privilegiada. Completó los cursos preparatorios en la Universidad de Culiacán y estudió negocios, conocimientos que le servirían para iniciar su primera aventura empresarial, el pequeño comercio de telas, botones y juguetes de celuloide. Pero la vida tenía otros planes. A los 17 años, tomó una decisión que cambiaría su destino. Se unió a la Policía Judicial Federal de Sinaloa. Su inteligencia y habilidad para relacionarse lo llevaron rápidamente a convertirse en guardaespaldas del gobernador, Leopoldo Sánchez Celis, quien no solo sería su jefe, sino también su padrino de bodas y protector político. 1971 marca el verdadero punto de inflexión. Félix Gallardo comienza a vender goma de opio y se une a las filas de Pedro Aviles Pérez, conocido como el León de la Sierra. Bajo su tutela, Félix Gallardo encontró su verdadera vocación: las relaciones públicas del bajo mundo. Con su imagen de empresario elegante y su innato talento para la comunicación, se convirtió en el enlace perfecto entre el crimen organizado y la alta sociedad de Culiacán. Para 1977, ya era uno de los hombres más importantes en la organización de Aviles. Tras la Operación Cóndor, que destruyó gran parte de los cultivos en Estados Unidos, Aviles propuso expandirse a nuevos territorios: Chihuahua, Sonora, Durango, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Félix Gallardo sería la clave en esta expansión. Pero el 15 de septiembre de 1978, todo cambió. La muerte de Pedro Aviles Pérez dejó un vacío de poder que necesitaba ser llenado. ¿Y quién mejor que aquel ex policía con conexiones políticas, reputación intachable y el respaldo tanto de la Procuraduría General como del Poder Judicial de la Federación? 1978 marcó el nacimiento de la organización criminal más sofisticada que México había visto hasta entonces. El Cártel de Guadalajara no sería un grupo más de traficantes, sería una corporación del crimen. Félix Gallardo unió fuerzas con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto. La combinación era perfecta: la astucia empresarial de Félix Gallardo, la audacia de Caro Quintero y la experiencia de Fonseca Carrillo. Juntos, transformarían el negocio del contrabando de marihuana y opio hacia Estados Unidos en una operación con niveles empresariales. Las cifras son asombrosas. Según datos de la DEA, a principios de los 80, el Cártel de Guadalajara movía entre 200 y 500 millones de dólares anuales, solo en una cuenta bancaria de Félix Gallardo. En el Bank of America, el agente Jerry Kelly documentó movimientos de 20 millones de dólares en un solo mes. Pero lo verdaderamente ingenioso fue la fachada que construyó. En Sinaloa y Jalisco, Félix Gallardo era conocido como un exitoso empresario y ganadero. Tenía más de 250 propiedades, incluidos el Motor Hotel Las Américas y el Hotel Suite del Real en Guadalajara, que funcionaban como centros de operaciones. Sus ranchos en Veracruz albergaban más de 1000 cabezas de ganado.
La respetabilidad bancaria llegó en 1979, cuando fue nombrado miembro del consejo local del entonces prestigioso Bancomex en Chihuahua. También se convirtió en uno de los principales accionistas de Banpacífico en Guadalajara, donde el segundo piso del local escondía bóvedas y cajas de seguridad repletas de dinero y joyas. Incluso sus obras benéficas parecían calculadas para maximizar su imagen pública. Apoyaba a la Universidad Autónoma de Sinaloa, construía hospitales, regalaba medicamentos en sus propias farmacias y ofrecía apartamentos gratuitos para estudiantes universitarios. Irónicamente, se negaba a invertir en funerarias porque, según él, lucraban con el dolor ajeno cobrando miles de pesos por entierros que no valían más de 500. Sus viajes frecuentes a Europa, especialmente a Suiza y España, para tratamientos contra el envejecimiento, sus apariciones regulares en periódicos y revistas, su participación en eventos sociales de alto nivel, todo contribuía a crear la imagen del empresario respetable. Era una fachada tan perfecta que muchos se preguntaban si realmente podía ser el mismo hombre que estaba construyendo el imperio criminal más grande de México. Pero esa era precisamente la genialidad de Félix Gallardo. Mientras todos buscaban a un criminal, él se presentaba como un empresario más de la alta sociedad mexicana. El Cártel de Guadalajara se había convertido en mucho más que una organización criminal. Era un imperio empresarial con conexiones en todos los niveles de la sociedad mexicana. Y esto era solo el comienzo. 1977 se convertiría en el año que cambió para siempre el narcotráfico en México. En una reunión que redefinió el mapa del poder criminal, Félix Gallardo conoció a dos figuras clave: el narcotraficante hondureño Ramón Mata Ballesteros y el colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado el Mexicano, por su fascinación con la cultura azteca. La situación era esta: los cárteles colombianos transportaban su mercancía directamente a Miami usando aviones, pero necesitaban rutas alternativas. Rodríguez Gacha, representando al cártel de Medellín, vio en la infraestructura de Félix Gallardo la solución perfecta. La propuesta era simple pero revolucionaria: usar el territorio mexicano como puente. El acuerdo que transformó el negocio fue brillante en su simplicidad. Por cada kilo transportado al norte, los mexicanos recibirían entre el 25 y el 30% del precio de venta al por mayor. Esta decisión convertiría al cártel de Guadalajara en el primer cártel mexicano en establecer vínculos formales con las organizaciones colombianas. La idea de aliarse con los colombianos no era nueva. Juan Nepomuceno Guerra, el padrino de Matamoros y fundador del Cártel del Golfo, ya trabajaba con el Cártel de Cali, pero con una innovación: cobraba en producto en lugar de dinero. Cuando Félix Gallardo se enteró, movió sus fichas rápidamente. En 1984, organizó una reunión con Rodríguez Gacha para proponer un nuevo acuerdo: mitad de la mercancía para Medellín, mitad para Guadalajara. El siguiente paso fue aún más ambicioso. Félix Gallardo visualizó algo sin precedentes: una confederación de organizaciones criminales que se extendería desde Centroamérica hasta Sudamérica. El plan incluía establecer cultivos masivos en territorio mexicano, y el epicentro sería el legendario Rancho Búfalo. Pero la ambición tiene su precio. En noviembre de 1984, agentes de la DEA y autoridades mexicanas realizaron una redada en el Rancho Búfalo, destruyendo 1,000 toneladas de producto. Las pérdidas fueron astronómicas: 2.500 millones de dólares se esfumaron en un solo día. La transformación que Félix Gallardo había iniciado era irreversible. El negocio rural de pequeños productores se había convertido en una operación internacional sofisticada. Estableció la primera gran ruta que conectaba Sudamérica, Centroamérica y el norte de México, utilizando pequeñas aeronaves para el transporte, una táctica aprendida de Pablo Escobar. Bajo su liderazgo, figuras que más tarde se convertirían en leyendas del narcotráfico comenzaron su ascenso: Armando Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos; Joaquín, el Chapo Guzmán; Héctor el Güero Palma y los hermanos Arellano Félix.
cada uno aprendiendo del maestro que había transformado el narcotráfico de un negocio local en una empresa multinacional. El arquitecto había diseñado una estructura que sobreviviría incluso su propia caída, pero el precio de esa revolución sería más alto de lo que nadie imaginaba, y la cuenta estaba a punto de llegar. Noviembre de 1984. La caída del rancho Búfalo no solo significó la pérdida de 1,000 toneladas de mercancía y 2.500 millones de dólares. Representó un golpe al orgullo del cártel de Guadalajara que desataría una cadena de eventos fatales. La organización estaba sedienta de venganza. Las investigaciones internas señalaron a 2 hombres como responsables: el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, y el piloto Alfredo Zavala Avelar, que se habían infiltrado a la organización. La decisión que tomaron sellaría su destino. El 9 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado frente a su esposa en Guadalajara. Lo que siguió fueron 30 horas de horror. El agente fue torturado brutalmente, sufriendo una perforación de taladro en el cráneo. Su cuerpo, junto con el del piloto Zavala, fue encontrado envuelto en plástico en un pozo poco profundo de un rancho en Michoacán. La respuesta de la DEA fue inmediata y contundente. La Operación Leyenda movilizó una unidad especial desde Estados Unidos para coordinar la investigación en México. No pasó mucho tiempo antes de que 3 líderes del cártel de Guadalajara fueran señalados como responsables. La caída de los primeros dominios fue rápida. En menos de 2 meses, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron capturados. Pero Félix Gallardo, protegido por sus conexiones políticas, logró mantenerse un paso adelante de la justicia. Los siguientes 4 años fueron de supervivencia pura. Félix Gallardo desapareció del ojo público, refugiándose en Mazatlán antes de regresar a Guadalajara en 1987. Su primer movimiento fue contactar al comandante Guillermo González Calderón, quien le aseguró que su nombre en el caso Camarena no era un problema. Las autoridades, según él, carecían de pruebas suficientes. La promesa era que todo se arreglaría cuando Carlos Salinas llegara al poder. Era una apuesta arriesgada que dependía de la victoria de Salinas en unas elecciones que resultarían ser las más controversiales en la historia de México. Salinas ganó la presidencia, pero incluso esto no fue suficiente para salvar al jefe de jefes. Las presiones internacionales aumentaban. Estados Unidos había implementado el proceso de certificación de drogas, un mecanismo que les permitía imponer sanciones comerciales y financieras a países considerados permisivos con el narcotráfico. El precio para evitar estas sanciones tenía nombre y apellido: Miguel Ángel Félix Gallardo. El hombre que había revolucionado el narcotráfico en México se había convertido en una ficha de negociación política. El error de calcular mal las consecuencias del caso Camarena no solo destruiría el imperio que había construido, cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico en México. Las réplicas de esta decisión fatal seguirían sintiéndose décadas después. 8 de abril de 1989. En un restaurante de Guadalajara, Félix Gallardo se reúne con quien creía su aliado, el comandante Guillermo González Calderón. No lo sabía, pero estaba caminando directo hacia su caída. En presencia de su esposa y 2 de sus hijos, el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano fue arrestado. La historia oficial esconde detalles reveladores. La detención no fue el resultado de una brillante investigación policial, sino de una decisión política calculada. El presidente Carlos Salinas, cuestionado por la legitimidad de su victoria electoral, necesitaba un triunfo mediático. La captura del hombre con 14 órdenes de aprehensión pendientes era la oportunidad perfecta para desviar la atención. Curiosamente, a pesar de la presión estadounidense, Félix Gallardo nunca fue extraditado. Fue enviado a un reclusorio al sur de la Ciudad de México, donde compartía módulo con 2 figuras que se volverían legendarias: Armando Carrillo Fuentes y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. La caída del jefe de jefes provocó un efecto dominó que nadie había previsto. Su organización, antes unificada bajo un solo mando, se fragmentó en diferentes facciones, cada una reclamando su pedazo del imperio. El Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix. El Cártel de Sinaloa,
bajo el mando de Ismael Zambada García, con lugartenientes como Héctor Luis Palma Salazar, Juan José Esparragosa y Joaquín Guzmán Loera. El Cártel de Juárez, dirigido por Amado Carrillo Fuentes. El Cártel del Golfo, encabezado por Juan Nepomuceno Guerra. Esta fragmentación marcó el fin del modelo centralizado de Félix Gallardo y el inicio de una nueva era de violencia territorial. El sistema que había mantenido un relativo orden y control se desmoronó, dando paso a sangrientas disputas por el control de rutas y territorios. La captura también reveló las profundas conexiones entre el narcotráfico y la política mexicana. El precio que México pagó por evitar las sanciones comerciales de Estados Unidos fue la entrega de Félix Gallardo, exponiendo cómo las decisiones en la lucha contra el narcotráfico estaban más influenciadas por la política internacional que por la justicia. Pero quizás la transformación más significativa fue en la naturaleza misma del narcotráfico mexicano. El modelo empresarial sofisticado que Félix Gallardo había construido dio paso a organizaciones más violentas y territoriales. La era del narcotraficante empresario había terminado, comenzando la época de los cárteles militarizados. El imperio había caído, pero las estructuras que Félix Gallardo creó sobrevivieron, evolucionaron y se multiplicaron. La guerra que siguió por el control del territorio mexicano apenas comenzaba, y sus consecuencias seguirían resonando en las décadas por venir. 32 años tras las rejas transformaron al hombre que una vez midió 1,90 metros y controló el narcotráfico mexicano. Aunque al principio, desde el reclusorio sur de la Ciudad de México, Félix Gallardo seguía dirigiendo su organización a través de llamadas telefónicas. Todo cambió en 1992 cuando fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. La vida en el Altiplano era brutal en su monotonía. 45 minutos diarios de patio, el resto del tiempo encerrado. Las porciones de comida eran escasas y de mala calidad, sin atención médica adecuada, sin visitas de familiares, sin psicólogos, sin criminólogos, incluso sin las clases de pintura que tanto le gustaban. 2008 marcó un punto de inflexión cuando sus hijos lanzaron la página web miguelfelixgallardo.com. El objetivo era claro y desesperado: llamar la atención sobre las deterioradas condiciones de salud de su padre. El sitio, dividido en 6 secciones, documentaba cronológicamente el declive físico del ex capo. En la sección de estado de salud, los dictámenes médicos pintaban el retrato de un hombre que para 2019 debía haber sido considerado legalmente discapacitado. Los intentos por conseguir su libertad habían sido una batalla cuesta arriba. En 1994, fue condenado a 40 años por el caso Camarena. 10 años después, la sentencia fue revocada para repetir el juicio, solo para recibir en 2017 otros 37 años adicionales. Técnicamente podría salir en 2026, pero él mismo ha perdido la esperanza. La entrevista que concedió en 2021 a Telemundo, la primera en 3 décadas, mostró una imagen impactante. Un anciano de 76 años, casi sordo, con un ojo ciego, confinado a una silla de ruedas. Sus palabras resonaron con una mezcla de resignación y negación. Soy un cadáver que espera ser enterrado en la raíz de un árbol. Las contradicciones en su narrativa son llamativas. Niega conocer a Caro Quintero y a Fonseca Carrillo, sus antiguos socios. Afirma nunca haber estado en Medellín o Cali, descartando cualquier conexión con Pablo Escobar. Llevábamos una vida de familia. Traía a mis hijos a la escuela. Insiste, pintándose como un simple empresario dedicado a la agricultura y ganadería. Sobre el caso Camarena mantiene su inocencia. Es un tema muy lamentable, pero yo no lo conocí. Cuando se le pregunta por la violencia actual en México, responde desde la perspectiva de su celda con un televisor de 5 pulgadas. La violencia es consecuencia del desempleo y la desigualdad social. Sus condiciones actuales son críticas: un brazo fracturado, luxación en el cristalino del ojo derecho, hipertensión ocular, infección del oído media crónica y neumonía severa. El hombre que una vez controló un imperio criminal, que ganaba miles de millones de dólares, ahora depende del servicio médico de la prisión para sobrevivir. La historia del último padrino del narcotráfico mexicano se reduce a una paradoja, mientras su legado sigue definiendo el crimen organizado en México.
él mismo se desvanece lentamente en una celda, negando la existencia del imperio que construyó. Después de la imagen del poderoso narcotraficante existía un hombre de gustos refinados y pasiones peculiares. La página web creada por sus hijos en 2008 reveló una faceta poco conocida de Félix Gallardo, su fascinación por el arte. Tanto así que en ese mismo año, la página subastó una pieza artística creada por él mismo en prisión. Aunque el destino final de esta obra permanece como uno de los tantos misterios que rodean su vida. Su pasión más visible era su impresionante colección de vehículos. Las marcas Honda y Chrysler ocupaban un lugar especial en su garage. Pero no se limitaba a estas. Guardaba celosamente modelos exclusivos, construyendo una colección que reflejaba su ascenso social. Le encantaba fotografiarse con sus autos y motocicletas, tratándolas como trofeos que documentaban su éxito. La música norteña ocupaba un lugar especial en su corazón. Según testimonios de su hijo en la página web familiar, los Cadetes de Linares eran sus favoritos. Entre sus canciones predilectas estaban Traigo Sangre Caliente y El Niño Perdido. Sus gustos en bebidas también evolucionaron con el tiempo, de cerveza en su juventud a caña y whisky en sus años de poder. El lado humanitario de Félix Gallardo, aunque controversial, es innegable. Financiaba hospitales, mantenía farmacias donde regalaba medicamentos y proporcionaba apartamentos gratuitos para estudiantes universitarios. Apoyaba económicamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Irónicamente, se negaba a invertir en funerarias porque, según él, lucraban con el dolor ajeno cobrando miles de pesos por entierros que no valían más de 500. Uno de los mitos más persistentes que lo persiguen es su supuesto parentesco con los hermanos Arellano Félix, fundadores del Cártel de Tijuana. Tanto Félix Gallardo como Benjamín Arellano han negado rotundamente cualquier relación familiar. Mi padre es de Guamuchil, Sinaloa, y el de los Arellano Félix es de Magdalena de Quino, Sonora, aclaró en una ocasión, ofreciéndose incluso a someterse a pruebas de ADN para terminar con las especulaciones. También se desmintió el rumor sobre su intento de suicidio durante su captura. La historia de una jeringa con sustancia letal que supuestamente llevaba consigo el día de su arresto fue desacreditada por su propio hijo. ¿Qué lógica tiene suicidarte frente a tu esposa e hijos pequeños? El legado de Félix Gallardo es una paradoja viviente. Mientras la historia lo señala como el arquitecto del narcotráfico moderno en México, él se presenta como un simple empresario agrícola y ganadero. Sus hijos heredaron un apellido marcado por la controversia, pero también la imagen de un padre que, según ellos, fue injustamente acusado. Hoy, a sus casi 80 años, Félix Gallardo representa la contradicción definitiva del narcotráfico mexicano. Un hombre que construyó un imperio basado en la violencia, mientras mantenía una fachada de empresario benefactor, que revolucionó el crimen organizado mientras cultivaba gustos refinados, y que ahora niega todo mientras su legado sigue definiendo el panorama criminal de México. La verdadera historia de Miguel Ángel Félix Gallardo quizás nunca se conozca por completo. Lo único cierto es que el mito del jefe de jefes seguirá alimentando la narrativa del narcotráfico mexicano, mucho después de que él ya no esté para desmentirla.